Bienvenidos, esto es el Español Digital, Hablar sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y tenemos aquí José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Buenos días, estamos aquí bien con intención de seguir hablando sobre la persecución en las provincias vascongadas, en las provincias vascas, ¿no? Sí, señor, Vizcaya. Habíamos empezado con Vizcaya, vamos a seguirlo hoy porque estamos repasando, eso sí, el libro dice muchas más cosas. Tu libro, El terror rojo y la guerra de España, José Piñeiro Maceiras, de SND Editores, un referente, un antes y un después. Ahí lo tenemos. Pepe, seguimos con Vizcaya. Venimos de los horrores de Santander, bueno, y de los anteriores también, y Asturias y demás, y ahora parece que Vizcaya también, por desgracia, da o dio mucho que sí, ¿no? En este asunto. ¿Qué nos cuentas? Bueno, primero una peculiaridad. Lo primero que deberíamos poner de manifiesto es el término de Euskadi, ¿no? Yo no quiero perjudicar ni criticar muchísimo a los muchachos del PNV, porque ahora estarán muy preocupados por esa Sí, especie de cooperación con el gobierno central, en la forma de que accedieron o que permitieron la entrada del actual gobierno en el poder. Parece ser, se desprende, no lo sabemos, pero parece incidir de que entraron a través de unas conversaciones con una persona que ahora está en prisión provisional. sí, No se sabe lo efectivamente. que se pasó ahí, de lo que se recibió. Claro, Yo tampoco me quiero hacer eco de lo que dice OK Diario, pero parece ser que hubo así una especie de francachela o de pacto muy irregular en la manera de que se accedió por la moción de censura, ¿no? Lo claro. que sí tengo que decir es que hasta el 7 de octubre de 1966 o principios de octubre de 1966 no se puede hablar de Euskadi, porque es entonces cuando se constituye la región autónoma de Euskadi. Ajá. Eso es que mucho. Otra cosa es que desde el punto de vista ideológico, Sabino Arana y todas estas personas Sí. nacionalistas, incluso separatistas vascas, hubieran de Euskadi. Pero desde el punto de vista jurídico, Ajá. hasta que se crea la región autónoma de Euskadi, por el gobierno de la República es en octubre de 1966. Pero Ya. no se puede olvidar que la mitad o casi gran parte de la provincia de Álava pertenecía a los nacionales, al gobierno, a la Junta Nacional de Defensa Nacional de España, Ajá. y también gran parte de Guipúzcoa, donde se ha hablado pues Claro. el secuencia más importante o más difícil de entender, ¿no? Claro. Entonces, habría que hablar que en la guerra civil hay unas provincias vascongadas que son de los nacionales, Claro. parte de Álava, parte de Guipúzcoa, aparte, si se quiere considerar también como parte vasca, que eso es muy eh, difícil de entender, aunque sí Vascón, la provincia de Navarra, Ajá. y después Vizcaya. Vizcaya sí se constituye a partir de octubre de 1966 en la región autónoma de Euskadi. Ya, 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 ya. Visto, aclarado el tema muy importante porque después la batalla semántica, Pepe, es la primera que se da y la primera que se ha perdido. ¿Qué opinas? Sí, la semántica se ha perdido por razones propagandísticas, eso está más claro que el agua, ¿no? Ya, ya. Pero cuando un gobierno como ahora, como el gobierno de Euskadi, el gobierno vasco, el gobierno de Euskadi, que ahora comprende no solo Vizcaya, sino también Álava y también Guipúzcoa, y también pretende parte de Navarra, aunque los navarros no están dispuestos a ello, no se puede olvidar que estas personas ahora parece que han llegado a una especie de pacto con el gobierno para entrar para permitir bueno, que funcione el gobierno, alegando presuntas irregularidades que yo no discuto que hubieran ocurrido con el gobierno de Mariano Rajoy, pero que hasta ahora parece que las irregularidades tan abundantes que existen ahora y corrupciones y corruptelas, y además que afectan a una parte del territorio vasco-navarro, ¿eh? Claro, No hayan actuado correctamente y no hayan pedido, lógicamente, pues le hayan retirado el apoyo parlamentario, ¿no? claro, claro, Entonces, cuando efectivamente. empezamos ya a manipular la historia de que si Euskadi no, Euskadi se constituye en octubre de 1936, tuvo lugar exactamente el 7 de octubre de 1936 en Guernica, la ceremonia de la constitución del gobierno provisional del País Vasco y elección Ya, del presidente, poderes que se crearían que venían de la voluntad popular en cumplimiento de los preceptos contenidos en el Estatuto de Autonomía de Euskadi, otorgado por la República. El acto fue presidido por el gobernador civil, señor Echevarría Neves, y fue proclamado
presidente don José Antonio de Aguirre y Lecube, que era un jugador de fútbol, ¿no? Todos sabemos. Sí. Seguramente, seguramente, y además creo que remataba muy bien de cabeza, como decía José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Pues a lo mejor era porque tenía cuernos, ¿no? No, pero no, un buen cabezón sí tenía José Antonio Aguirre. Yo creo que incluso fue José Antonio Primo de Rivera, siendo parlamentario, le tomó un poco el pelo a José Antonio Aguirre. Y Así. Aguirre se lo tomó a lo básico, en el sentido de decir, bueno, usted es muy, creo que dijo, usted es muy, tiene mucha cultura y bueno, ya, ¿sabes, no? Sí, sí. Bueno, Está bien eso, está bien eso. Pues nada, nada, dime, dime. y seguramente el nuevo presidente, o sea, Aguirre, promulgó un decreto por el que se creaban como integrantes del gobierno provisional. Ya, Hablamos de gobierno provisional, claro, imagínate, ¿eh? Los claro. siguientes departamentos: Presidencia y Defensa, regido por el propio presidente; Justicia y Cultura, y como secretario de ramo, la Izaola, Gobernación, Telesforo Monzón, que estos todavía tuvieron, sobre todo la Izaola, en los primeros años de la denominada transición tuvo importancia, ¿no? Claro, claro. Obras Públicas, Juan de Aristagarrabía; Industria, Santiago Aznar; Agricultura, Gonzalo de Nardiz; Comercio y Abastecimiento, Ramón de Aldasoro; Hacienda, don Eleodoro de la Torre; Trabajo, Previsión y Publicaciones, don Juan de Tollos; Asistencia Social, don Juan García; Sanidad, Alfredo Espinosa. Claro. Bueno, Ah, pues ahí lo tenemos. ¿Y fueron estos responsables de lo que ocurría en Vizcaya que estamos viendo, Pepe? hombre, los nacionalistas, los historiadores nacionalistas dicen que no, que ellos intentaron hacerlo. Sí, algunas cosas intentaron hacer, pero como podemos ver, que era el Partido Nacionalista Vasco por aquella época era un partido religioso, muy católico. No se hizo nada para evitar lo que podía haber evitado Claro. con la fuerza que tenía. Posiblemente porque era ni más ni menos que un gobierno provisional, Ya, como ya, bien ya, dice su ya. constitución, y dependía, lógicamente, de lo que mm, del modus operandi que se actuaba en la República, ¿no? Con ese Ya, gobierno naturalmente típicamente socialista, claro. dirigido el ministro de Gobernación por el tan cacareado Galarza, ¿no? Que tiene una Ajá. calle todavía en la provincia de Zamora, en la capital Sí. zamorana, pero todavía no lo han quitado, todavía no lo han quitado, ¿no? Ya. Bueno, sí decir que, por ejemplo, pues que se mataron o fueron asesinados varios, como vamos a ver, varios sacerdotes, ¿eh? Claro. Y, claro, 43 sacerdotes y un seminarista asesinados, ¿eh? Claro. Claro. Fíjate. Sí, 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 sí. Con múltiples, también se persiguieron las cosas sagradas, y esto lo estudió en profundidad en la Universidad de Valladolid. Ajá. Pues con múltiples incendios, profanaciones y asaltos practicados en edificios singulares vizcaínos: la Basílica de Begoña, la iglesia del convento de la Concepción de Bilbao, la iglesia parroquial de Guecho, la iglesia de Juan de Orduña, la capilla y convento de Santa Clara de Portugaleta, etcétera, etcétera. Los Claro. daños materiales fueron fijados en la causa general, que superaban los 3.500.000 pesetas de la época, en un sitio donde un gobierno como el gobierno de Euskadi, provincial de Euskadi, Claro. tenía muy buena entrada en la Santa Sede, ¿no? Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Es tremendo porque, y yo me alegro que hayas sacado este asunto porque, claro, estos van de meapilas, han ido siempre de meapilas, pero resulta que delante de sus narices, por lo que tú nos cuentas, y es incuestionable, sucedían estas cosas. Fíjate tú, por ejemplo, Begoña, que es un referente religioso para todo Vascongadas, pues también fue profanada y bueno, parece ser que de eso tampoco se enteraban, ¿no? No, no se enteraban, y aparte después, cuando entraban en las fuerzas nacionales, rompieron el cinturón de hierro, a punto de romperlo, entraron ya en territorio prácticamente de Bilbao. Ah, Pues en Guecho, creo que en Guecho apareció un requeté crucificado, ¿eh? ya, En las fíjate, tropas italianas que operaban, que tú, como bien lo pusiste en manifiesto en el estudio del otro día sobre la liberación de Vizcaya, las ah, tropas italianas encontraron a un requete crucificado, ¿eh? Cerca de fíjate, Guecho. Por lo tanto, madre mía. esto también se lo tienen que hacer mirar los señores del PNV, ¿eh? Claro, Que han claro, sacado una ley de memoria histórica para perseguir los resabios franquistas, claro, cuando, si se ponen así un poco estirados, no fue la represión tan grande en Vizcaya por los nacionales, porque claro. se hizo todo con consejos de guerra, Ah, teniendo en cuenta las barbaridades que se cometieron antes, y sobre todo los perjuicios económicos, porque en esto el Partido Nacionalista Vasco sí es responsable. Estamos claro, hablando de que el gobierno
de Euskadi, provisional de Euskadi, llevó a cabo un expolio continuado en proporciones gigantescas, créditos abiertos a favor del gobierno vasco por bancos nacionales sin posterior reintegro, estamos hablando de 550 millones de pesetas, las alhajas, joyas y metales preciosos incautados superaron los 10 millones de pesetas de la época, el oro apropiado 4 millones y medio de pesetas, la emisión de papel moneda y monedas de níquel sin garantía 145 millones de pesetas de la época, las divisas y valores de carácter internacional, es decir, que pertenecían de cierta manera, que estaban en cierta manera protegidas por el comercio internacional, casi 1 millón de pesetas, y después los saqueos y daños intencionados en las diversas empresas y compañías del territorio provincial fueron evaluados por la causa general en más de 113 millones de pesetas de la época. Y los derogados a la riqueza de la provincia por causa de incendios y saqueos en edificios públicos, privados y de naturaleza religiosa, así como los generados por la botadura de puentes, totalizaron, según la misma fuente, 34 millones de pesetas. Claro. Se pretendió volar la Universidad de Deusto mediante la colocación de artefactos explosivos. Todo esto en la misma calle en la que vivía a lo mejor Aguirre, ¿no? Porque estos eran así. Sí, no, pero te lo voy a mostrar porque estos vascos parece que no se han enterado. Estos niños que son niños, en cierta son niños sectarios de la alta burguesía. Claro. Fíjate cómo se hacían estos daños. Esto es el sexto avance. ¿Lo ves bien? Sí, échalo para atrás un poco, por favor. Échalo para atrás, súbelo y échalo para atrás. Ahora súbelo. No, para arriba. Ahí, un poquito más, un poco más. Más para arriba, Pepe. Ahí está la foto. Está la foto. Ahí son los daños realizados. Fíjate qué cosas realizaron, ¿eh? Mira, sí, ahí está. Fíjate que todavía hay más, ¿eh? Sí. Todo esto es en Bilbao. Claro. Es que así son las cosas, Pepe. Es que, claro, parece que... Fíjate, Sí. El puerto, cómo lo dejaron. Sí, claro. Estos son daños realizados. Y después imagínate la Universidad de Deusto que estás viendo aquí, le colocaron, no voló de milagro, pero le colocaron dinamita para volarla. Claro. Es que hay que decir las cosas. Los cartuchos, el lugar donde estaban colocados los cartuchos, ¿eh? Claro, es que, vamos a ver, yo creo que por eso estamos aquí, Pepe, porque hay que decir las cosas. Fíjate los daños realizados. Ya, claro. Súbelo un poquito. Desde luego, vamos. Claro. Por eso hay que decir las cosas, porque es que parece que algunos tienen una memoria bastante selectiva, ¿no? No, hacen lo que les da la gana. Claro. Con finalidad, curiosamente, de resolver cuestiones ideológicas, ¿no? Y se está viendo ahora. Si el Partido Nacionalista Vasco realmente es un partido serio, fuera un partido serio, hubiera roto ya cuando salieron estas cosas del hacer Coldo y sobre todo ahora con lo del señor Santos Cerdán, seguramente hubiera roto relaciones con el gobierno. Claro. O sea, esto es una manipulación ideológica, ¿no? Claro. Por ejemplo, respecto a Vizcaya y el País Vasco, hubo unos libros publicados por un sacerdote vasco nacionalista, que era el mito de la cruzada de Franco, una cosa parecida, ¿no? Y de Iturralde, ¿no? ¿no? Y claro, decía que había sido un terror terrible. Claro, pues no. Mira lo que se hizo primero, esto está contabilizado por la Fiscalía de la Causa General. Claro. Los daños son terribles los que se hace al patrimonio vasco, al patrimonio mercantil de las sociedades mercantiles, que ahora son amigas del PNV. Es un daño nuevo manifiesto y sobre todo en Guipúzcoa, que ya llegaremos a Guipúzcoa, donde también se hacen robos terribles, que además se incendian a propósito la Irún, por ejemplo. Sí, correcto. ¿No? Sí, efectivamente. Sí. Bueno, y no incendiaron Durango de milagro, ¿eh? Sí, eso está claro, vamos. Bien, también, claro. Está claro. Pues nada, Pepe, seguimos con Vizcaya, a ver qué pasaba. Vamos, pues, con los asesinatos cometidos, siguiendo para que nadie lo pueda consultar libremente, tanto los mozos nacionalistas como los nacionalistas, en la causa general, informe resumen, que del año 50, de la Fiscalía, del fiscal de la causa general de la provincia de Vizcaya, ¿no? Claro. Hay que verlo. Durante los 11 meses de dominación roja separatista se cometieron en Vizcaya numerosos asesinatos. La causa general arroja la cifra de 644 personas que perdieron la vida.
Madre mía. El ejército hablaba de 700 en 1938, Ya, 1939, más de 700 personas. Pero después ya te puse yo de manifiesto que esto no es suficiente, porque tú sabes perfectamente, lo comentaste el otro día cuando hablaste de la liberación de Vizcaya, que las tropas de Franco en la liberación de Vizcaya encontraron más de 4.000 cadáveres de soldados rojos, ¿no? sí, señor, efectivamente. Bueno, pues una parte de ellos son posiblemente gente ejecutada por la espalda por los propios rojos, ¿eh? Claro, Como tú sabes, además que este manifiesto hubo una orden que se publicó que las personas que no combatieran serían liquidadas, ¿no? efectivamente, Que tuvieran efectivamente. miedo serían liquidadas. Eso se comenzó en Vizcaya, también que se hizo en Santander y en Asturias, donde se cometieron los más graves, los asesinatos más graves en el frente. Por eso, tanto en Vizcaya como en Santander, como en Asturias, los asesinatos realmente cometidos pueden ser el doble de los que se fijan, por ejemplo, en la causa general, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. De hecho en la provincia de Vizcaya, el general Sadal Arrazábal, que lo analiza según las estadísticas, analiza las muertes en retaguardia según las estadísticas del registro civil, Claro, dice que son 1.450, es decir, el doble de los que el se doble. hablan aquí. Claro, Lógicamente por eso, porque son personas ejecutadas, soldados, gudaris, en cierta manera, que fueron ejecutados por la espalda por las claro. mismas tropas, sobre todo socialistas. Socialistas eran los que se dedicaban realmente a matar en Vizcaya, ¿eh? Ya, qué barbaridad. Los comunistas vascos no mataban, realmente no participaban en las ejecuciones, ¿no? Ya. Sí en las denuncias y delaciones. De hecho, hay el caso, por ejemplo, de un carlista de Guipúzcoa que la propia mujer lo denuncia, ¿no? Porque la mujer era del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, esas cosas pasaron, desgraciadamente. Pero Claro, bueno, esto Iturralde de esto no comenta nada en eso, nada. la cruzada de Franco. Vamos, pues, No le interesa, no le interesa, se lo ha olvidado. sí. Adelante, Pepe. Date cuenta que ahí está, 625 fueron identificadas y 19 cuya identificación no ha sido posible a pesar de licencias practicadas, lo cual quiere decir lo que yo te estoy comentando, que son civiles, ¿eh? Claro, claro, No soldados que combatieron por la República, por el gobierno, ¿cómo se llama? Las tropas de Euskadi, que esas fueron ejecutadas en el frente, incluso algunos vascos fueron ejecutados y fusilados, asesinados, se puede decir, por la policía de Neila en Santander, ¿eh? ya, 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 ya. Nos hemos referido en anteriores capítulos creo que era el comentario, el informe de un oficial, antiguo oficial zarista, hace para el gobierno de Euskadi, Ajá, y naturalmente allí se hace constar cuántos fueron más o menos, o cómo se procedió por Neila, ¿no? Neila, que claro, estoy esperando que el Parlamento de Cantabria le haga le ponga una calle, ¿no? Porque claro. es una víctima del franquismo, a ser exiliado, según Sí, ese hombre con quien ha pactado, con este gobierno que ha pactado y que lo defiende a capa y espada el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? sí, 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 efectivamente. Bueno, digamos, Muy bien. 20 murieron fusiladas en el cementerio de Derio por ejecución de sentencia dictada por el Tribunal Popular. O sea, fíjate, los tribunales populares, que de tanto se ha contado, prácticamente se ha referido a ellos, prácticamente su actuación fue mínima. Date cuenta que hablamos de 20 personas fusiladas, estamos hablando de 1.450 ejecutados, ¿eh? Esto, Pepe, 300. Pepe, corta el teléfono, que suena. Sí, lo tengo que tener abierto, perjudica. Ah, vale, vale. No, pues se oye un pitido, pero bueno. Nos quedan 10 minutos. Bueno, estudiando la criminalidad por partidos judiciales, se ve desde luego que la gran mayoría de los asesinatos se llevaron a cabo en Bilbao, debido no solamente al mayor número de habitantes, sino principalmente a que Bilbao se realizaron los asaltos a las cárceles. Ya, Figuran luego en número decreciente las localidades de Durango, Guernica, Palmaseda y Marquina. Parece que Guernica solo nos acordamos del bombardeo de la Luftwaffe, ¿no? claro, sí, de Guernica. Sí, Siendo de notar que en este último partido judicial se cometieron solamente 12 asesinatos. No se realizaron en la provincia asesinatos en masa, salvo los asaltos a las cárceles que a continuación relataremos. Los asesinatos se llevaron a cabo en carreteras y montes próximos a las ciudades y pueblos, y así en Bilbao el lugar elegido fue el Alto de Castrojana, en la carretera a Santander, ya, que se cometieron numerosos crímenes y también ningún simulacro de fusilamiento. En algunos casos el asesinato se llevó a cabo en plena calle, como ocurrió a don Ismael Díaz Hidalgo y don Eladio Ugaldo, y hasta dentro del propio domicilio, como ocurrió a don Julián Basaldúa. Es una ya. barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad,
qué barbaridad. Vamos con los famosos asaltos a las cárceles, sobre todo, con gran importancia de la UGT, ¿eh? Sí, La UGT que está también en todos los asuntos. sí, sí, que a veces se nombra mucho al PSOE, pero nos olvidamos de la UGT, que era lo Y de las mismo. juventudes socialistas que fueron incluso peores que el También, PSOE. también, Fueron efectivamente. peores que el PSOE, la UGT y las juventudes socialistas. Claro, Los elementos rojos querían desahogar la célebre latente producida por sus derrotas militares, esto es lo que dice el fiscal, con venganzas en la llamada quinta columna y sobre todo con tormentos y crímenes sobre los patriotas presos e indefensos estaban en primer término a su disposición. claro. En mil ocasiones y de mil maneras se había hecho circular la amenaza de llevar a cabo cruelísimas represalias en las cárceles si la aviación nacional efectuaba bombardeos. Es por ello perfectamente explicable el estado de constante temor en que vivían los detenidos, hasta el punto que en cuanto sonaban las sirenas se confesaban los que podían hacerlo por tener la suerte de que algún sacerdote sufriera también cautiverio a su lado o hacían los otros la confección general preparándose a morir. Aquí entonces hay una responsabilidad del gobierno vasco, porque Claro, tenía que haberlo dejado, ¿eh? claro, claro, sí, señor. Muy bien, muy bien. El 28 de septiembre de 1936, aproximadamente a las 10 de la mañana, la Aviación Nacional bombardeó la ciudad de Bilbao. Dispuestos a realizar la venganza largamente meditada, los guardianes de los presos comenzaron, desde que sonaron las sirenas, los preparativos para llevar a cabo su designio criminales. Además, desde que el bombardeo cesó, gran número de hombres y mujeres de la más baja calaña se dirigieron vociferando hacia los muelles de la ría próximos a la factoría del Alto Hornos. Estos debían ser la mayoría socialistas, a cuya altura se hallaban fondeados los barcos Altunamendi y Cabo Pilates, convertidos en prisiones en las que sufrían cautiverios sometidos a vejaciones materiales y morales cruelísimas, gran número de patriotas bilbaínos y donostiarras, trasladados estos al ser evacuados San Sebastián en el vapor Aranzauzi-Mendi. Desde aquella los grupos vociferaban, desde la orilla, los grupos vociferaban contra los presos e instigaban a los guardianes para que no dejaran un preso con vida, y algunos componentes de dichos grupos consiguieron entrar en los barcos a los que se trasladaron utilizando gabardas. Esto es una cosa que ocurre y que tiene algo que ver cómo en la actualidad también se sigue incitando Claro, a las masas a realizar, a cometer scratches y a claro, perjudicar al contrario al adversario político, ¿eh? claro, claro. Eso es lo Esto, mismo, efectivamente. esto solo tiene que leer la gente de socialista, y Sí, empezando sí, por Francisco López o Pachi López, ¿eh? ya, Que parece que efectivamente. esto Sí, sí. Vaya no le ha elemento ni ese. el conocimiento a repasar esto, ¿eh? Claro, Porque esto también claro. es historia del País Vasco, ¿eh? Sí, señor. En el barco Cabo Quilates, los guardianes fueron seleccionando los presos destinados al sacrificio y los condujeron a una bodega libre de donde permanecieron esperando la hora del martirio. En las primeras horas de la noche comenzó la matanza, siendo llamados los presos uno a uno, con varios pretextos declarados ante el juez, pelar patatas, etcétera, etcétera, con el fin de que subieran a cubierta en donde eran inmediatamente asesinados, como los que quedaban en la bodega del barco. Oían los disparos, los gritos y el caer de los cuerpos. Llegó un momento en que se negaron a obedecer la orden de que fueran subiendo, pero entonces se les disparó desde arriba, matando a varios e hiriendo a otros, a los que luego se remató y obligando a los restantes a cumplir la orden. Así perecieron en dicho barco prisión 41 mártires. Qué barbaridad. Qué En el barbaridad. vapor Altunamendi fueron igualmente seleccionados los destinados a la muerte, aquí en número de 30, aunque después los guardianes perdonaron la vida a uno de ellos. Desde que sonaron las sirenas fueron subidos a cubierta todos los presos a los que se obligó bajo la amenaza de una ametralladora a permanecer varias horas con los brazos en alto, cesando este suplicio a la 1 de la tarde. 4 horas después se procedió al asesinato de los que habían sido elegidos, a los que se dio muerte en dos grupos de 14 y 15 presos, disparando sobre ellos con fusil, pistola y pistola ametralladora. Por lo tanto, lo de la pistola ametralladora, eso era una cosa de los socialistas, les gustaba mucho utilizar pistolas ametralladoras, así como a Claro, los comunistas. Así parecieron, dicho día, en este barco prisión 29 mártires. qué barbaridad.
Durante la trágica noche del 25 al 26 de septiembre, los presos supervivientes escucharon con horror y espanto los ruidos producidos sobre cubierta al arrastrar los cadáveres para desembarcarlos, limpiar los charcos de sangre y también los lamentos de algún moribundo que pedían por favor ser curado, consiguiendo tan solo que un asesino no saciado todavía le rematase de 2 tiros y una cuchillada en la garganta. Claro. En la noche del 2 de octubre de 1966, un grupo de marineros e individuos que se titulaban oficiales de Marina del acorazado Jaime I al servicio de los Rojos, que acababa de entrar en el puerto de Bilbao en unión de otras unidades de la flota, subieron a bordo del barco prisión Cabo Pilates y con la aquiescencia de los guardianes procedieron al asesinato de 38 presos. También estos eran llamados uno por uno para que subieran a cubierta a declarar. Como ante la pasada experiencia y la evidencia de lo que ocurría, uno de los presos se negase a obedecer al llamamiento, el oficial que los citaba se lo acercó y le dijo: parece mentira que tengas miedo, no te puede pasar nada ya que ves que soy un oficial de la Marina Española. Y como detenido siguiente, negándose a subir, le dijo: es que prefiero que te mate aquí mismo. Seguidamente dicho preso fue asesinado. Claro. Los mismos asesinos de la dotación de Jaime I quisieron también abordar las lanchas de la altura, en lanchas el Altuna Mendi, pero no lo consiguieron porque tras las matanzas del 25 de septiembre había guardias que en el vapor fuerzas de la Guardia Civil y Seguridad de una brigada de Guardia Civil levantó la escala con decisión, salvando así la vida de los presos. Es de notar que antes de proceder al asesinato se obligaban a los detenidos a que dejaran sus objetos personales de algún valor, anillos, cadenas, relojes, en un castillo, en un cestillo, y luego los asesinados se lo apropiaban exhibiéndose como gloriosos trofeos. Claro, aparte de estos asesinatos en masa, se cometieron algunos otros crímenes aislados en los barcos prisión, y estos fueron el asesinato en el Cabo Pilates el 31 de agosto de 1966 de 4 mártires, entre ellos un padre y sus 2 hijos, y el de otro preso en la altura Mendi, el 21 de octubre de 1966, muerto a tiros por un guardia de asalto que comenzó a disparar con su fusil contra los presos a la sola aparición de la aviación nacional en vuelo de reconocimiento. Para el 4 de enero de 1937, todos los presos habían sido trasladados desde los barcos prisión a las cárceles, que aparte de la prisión provincial habían sido habilitados en tierra. A las 3 de la tarde de dicho día, 4 de enero de 37, aparecieron sobre el cielo de Bilbao 22 aparatos de la aviación nacional, contra los que se elevaron varios cazarrojos, trabándose combate, pero sin que ninguna bomba cayera sobre la ciudad. Repito, pero sin que ninguna bomba cayera sobre la ciudad. Efectivamente. A pesar de que si esa hubiera sido la finalidad del vuelo, el bombardeo se hubiera podido llevar a cabo perfectamente. Los rojos tenían verdadero empeño en que todos supieran que cualquier bombardeo que se efectuase sería seguido de nuevas matanzas de presos, y aunque, como se dice este día, Bilbao no sufrió daño alguno, inmediatamente al dar las sirenas la señal de vuelta a la normalidad comenzaron a movilizarse en dirección a las cárceles ya habilitadas en los conventos de los Ángeles Custodios y del Carmelo, edificios de la Casa Galera que normalmente eran destinados para la recogida y alojamiento de mendigos. Esto fue realizado por socialistas. Claro, como siempre. El 3 de enero de 1967, y sobre todo socialistas asturianos. Claro. Cuando los presos oyeron la señal de alarma, temblaron ya por sus vidas, y aparte proceder a las piadosas prácticas preparatorias para la muerte, tuvieron sus conciábulos y cambios de impresiones en las celdas para organizar la defensa, si ello hubiera sido posible ante el asalto que preveían. A las 4 de la tarde fueron ya vistos desde las prisiones grandes grupos que se acercaban y se oyeron toda clase de disparos, predominando las explosiones de bombas de mano. En la cárcel de Larrinaga, un miliciano rojo que estaba de guardia abrió la puerta exterior dando paso a los asaltantes, a los que los propios guardianes preguntaban si llevaban armas, y cuando respondieron que si les dejaban pasar, una vez en el interior se procedió a una verdadera caza de presos, pero dándose la curiosa circunstancia que demuestra el valor de aquellos forajidos, circunstancia que también se dio en otras cárceles, de que fueron sorprendidos y asesinados los presos a los que se encontró en corredores, patios o celdas pequeñas, pero no se atrevieron a entrar en las salas grandes en las que bastantes presos se habían refugiado, atrancando la puerta con camastros y colchonetas, y sin disponer de otro elemento de defensa que algunas bombillas, cuyo estampido al romperse llenó de pavor a los aguerridos asaltantes, los socialistas. Las matanzas se llevaron a cabo en el patio, siendo ejecutados los presos por los pelotones formados en este fin. Los asaltantes no respetaron la enfermería, sino que fueron asesinados los 14 presos enfermos, algunos de ellos graves, que en ella se encontraban. En esta prisión fueron asesinados 56 presos.
Qué barbaridad. El libro de Tremendo. Pachi, esto tiene que leerlo, ¿eh? Tremendo. Qué barbaridad. Qué Que barbaridad. fueron socialistas, no fueron marineros del Jaime I. Por cierto, los marineros del Jaime I habían hecho lo propio, como tú sabes, en Cartagena. Sí, sí, efectivamente. Ya Igual. llegaremos a Cartagena. Eran marineros que estaban embebidos por las doctrinas comunistas y se Claro, procedió, como tú sabes, en Cartagena de la misma manera que se había realizado años antes con la Marina, con los oficiales y marineros contrarios a la Revolución Rusa en la Unión Soviética. Entonces, lo claro, mismo, ¿eh? claro. Igual, Entonces, igual. Todo no copiado. se olvide de lo que pasó, ¿eh? De Claro. aquello. Hay una película rusa muy buena que refiere esto, se ¿Cuál? llama Sobre el almirante, no sé si lo has visto. No, no. El almirante Kolchak, sí. Me Pues suena, ya sé cuál dices. No la he visto entera, he visto un trozo, creo, pero creo que sí, que refleja muy bien esto y otros acontecimientos, ¿no? Aquí sí, se pues copió lo muestra mismo. cómo se tiraban los cadáveres de los oficiales al mar y se les ponía una especie de piedra o de peso Ya, metálico para que no subieran a flote, ¿no? claro, Eso claro, mismo se hizo, los marineros del Jaime I lo hicieron en Cartagena claro. y, como sabemos, los socialistas de Asturias y de Santander hicieron con gente tirada al mar, ¿eh? Sí, señor, Como hemos sí, visto y señor. repasado anteriormente, los capítulos anteriores, ¿eh? Sí, 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 está claro, efectivamente. Y quedó muy claro además. En ese también ha quedado esto. Nos quedan 5 minutos. Pepe, ¿qué nos puedes Bueno, decir para seguimos. En aprovechar? la cárcel de Los Ángeles Custodios, los guardianes abrieron también las puertas a los milicianos y grupos asaltantes. En esta prisión se hallaban recluidos principalmente detenidos de edad superior a los 60 años, pero los rojos no paraban en distingo de edad cuando veían esto es lo que dice la fiscalía, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. O sea, la posibilidad de saciar sus instintos. Los asaltantes comenzaron a matar a los presos en sus mismas celdas, pero luego cambiaron de opinión y organizaron las ejecuciones en un patio cercano a la puerta de entrada, en donde durante 4 horas, con toda calma y tranquilidad, fueron asesinando de 5 en 5 hasta 97 presos, Qué a los que barbaridad. previamente se hacían objeto de toda suerte de insultos, burlas y groserías. Esos eran socialistas, ¿eh? Fíjate. Al patio de ejecución se desciende por una escalerilla en la que los presos fueron formados en filas aguardando su turno, mientras desde allí contemplaban la muerte de los compañeros que les precedían y veían cómo aumentaba y aumentaba el montón de cadáveres. A las 8:10 de la noche se presentaron en la prisión los llamados consejeros del gobierno vasco, Monzón y Astigarrabía, que ordenaron el cese de la matanza. Algunos presos, en su afán de salvar la vida, consiguieron subir al tejado y desde allí se lanzaron al exterior, siendo recogidos del suelo con las piernas rotas. Tremendo, ¿eh? Qué En la terrible. prisión instalada en la Casa Galera, el asesinato de los presos se efectuó en forma y circunstancias idénticas a la de Los Ángeles Custodios. En esta cárcel sufrieron el martirio 51 detenidos. Uno de estos murió a manos de un grupo de mujeres que le dieron varios hachazos en un portal en donde, al huir de la prisión, había conseguido refugiarse. Es verdadera una carnicería, ¿eh? Es terrible. Como alimañas, Pepe, como En alimañas. la prisión del Carmelo, los presos se parapetaron en las celdas y, utilizando botellas y ladrillos, impidieron la matanza general, habiendo muerto solamente 5, 4 de ellos, sorprendidos. Claro. Fuera de las celdas, y muerto otro cuando valientemente defendía el acceso a la escalera. También aquí los asaltantes penetraron el interior gracias a la complicidad de la Guardia Exterior, que les franqueó el paso, y aunque el jefe de la cárcel cerró con llave la verja de entrada, esta fue violentada. Los asaltos y matanzas en las prisiones fueron llevadas a cabo principalmente por fuerzas del Ejército Rojo, constando la participación activa y de varias compañías de los batallones Asturias séptimo de la UGT, Unión General de Trabajadores, Fulgencio Mateos y Malatesta, perfectamente uniformados con armamento completo y a las órdenes de sus jefes. Fueron estos los que se hicieron cargo manu militare de las prisiones mientras duraron los asesinatos. Yo creo que todavía Pachi López de esto no sabe nada, porque como se No. dedica a hablar mal y a perseguir a periodistas que no le Sí, gustan, pues sí, que no le gusta, sí. Sí, no, no sabe nada, no sabe nada, pobre hombre, tiene lapsus de memoria. no, pobre hombre no, de pobre tiene poco, pero Sí, 5 hombres. sí, sí. Eso está claro, eso está Capitanes claro. de prisiones, mientras duraron los asesinatos, capitanes de milicias actuaron como jefes en las prisiones de Los Ángeles Custodios, Carmelo y Casa Galera, y el comandante del batallón Malatesta dirigió los asesinatos en la prisión de Larrinaga. Pero unión de estas fuerzas regulares tomaron también parte en los asaltos gran número de paisanos, y lo que es más de notar, se vieron entre los grupos asaltantes muchas mujeres que incitaban con verdadero odio y rencor incontenidos
al asesinato de algún testigo presencial de los luctuosos hechos, manifiesta que si en algún momento los hombres parecían dudar entre llevar o no a cabo tal velocidad, ellos les animaban, incluso insultándoles por su momentáneo titubeo. Después de las matanzas, se organizó el saqueo y pillaje de las ropas y objetos propiedad de los reclusos, siendo también desvalijados los cadáveres. Los milicianos entregaban los objetos robados a las mujeres que esperaban en los rastrillos, dándose el caso de que hubo milicianos que asaltó la cárcel llevándose 4 abrigos. Tremendo. Nos quedan 2 minutos, Pepe. Bueno, podríamos seguir, pero esto es lo que ocurre. Lo dejamos para otro capítulo porque es impresionante, pero al mismo tiempo es interesante. ¿Te parece, Pepe? Lo dejamos aquí y seguimos en el próximo. Seguiremos con Vizcaya. José Piñeiro Maceiras, muchas gracias. Un abrazo, Pepe. Hasta luego.